Hey guys, good evening. Just give me one moment. Hoy sí se activó la cámara. Bear with me. I'm going to close here the... Good evening. Good evening. Teacher. Good evening. Teacher. Good evening, guys. Thank you for joining. Thank you for being on time. And just let me open up here the presentation, right? Solo abro la presentación y comenzamos a trabajar. Bear with me. ¿Cómo es de tímida la presentación? No quiere. Ahí está. Quiero ver. Wow. Gosh. It's taking forever. Let me see. Ahí está, hoy se está cargando. Bueno, para mientras vamos a pasar lista. Ok, así que let's begin taking advantage of time. And we're going to pass the attendance. We're going to look for your list. Aquí está. Good evening. Good evening. Bye. Vamos a ver, chicos. Aleita Arely García Martínez. Present. Thank you. Luego tenemos a Andrea Marcela Olmedo Fuentes. Present, teacher. Thank you. Voy a poner acá que aquí nos quedamos. Ahí está. Un momentito. Le voy a compartir la pantalla. Ay, pensé que se las estaba compartiendo. Sorry, guys. Okay. Thank you, Andrea, Marcela. And then we have Ashley Maribel Manzano Reyes. Ya se va a conectar, teacher. Tiene un problemita ahorita. Pero ya Vaya. se conecta. Gracias. Bueno, Thank you. Byron Leonel Lozano Alvarenga. Byron. Christopher David Reyes Mármol. David Alejandro Avelar Hernández. Elba Marisela Pérez de Mengíbar. Elba Isabel Zúñiga de Orellana. Ever Alexander Mena Present. Argueta. Elba Isabel, ¿verdad? Ok, thank you. Yes, I'm here. Thank you. Thank you. Ever Alexander Mena Argueta. Francisco Armando García Florentino. Present. Gracias. Giovanni David López Molina. Henry Alexander Hidalgo Rivas. I'm here. Thank you. Isaac Adonai Tovar. Jacqueline Vanessa Rodríguez Sánchez. Present, teacher. Gracias. Joao Mauricio Villalta Sorto. Present, teacher. Gracias. Juana Inés Velázquez Carranza. Present, teacher. Gracias. Catherine Vanessa Blanco Umaña. Present, teacher. Gracias. Linda Hazel Fernán Díaz, perdón. Present, teacher. Gracias. Marcia Beatriz Reyes de Manzano. present, teacher. Gracias. María Beatriz Coto de González. Present, teacher. Good evening. Thank you. Good evening. María del Carmen Guzmán Alvarado. Present. Gracias. Gracias, María del Carmen. Melanie Fabiola Cuella Rodríguez. Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. I'm here, teacher. Thank you. Reina Noemí Vela López. Roberto Carlos Ardón Ramírez. Rosibel Esmeralda Laínez Salas. Present. Gracias. Present. I am Roberto. Gracias, Roberto. Silvia Roxana Quintanilla Umaña. Stephanie Yamilet Barahona Hernández. Present. Gracias. Tatiana Emilia Hernández Escobar. Present, teacher. Gracias. En Verónica Tatiana Chávez Cornejo. ¿No está? Vaya, ahí en los mensajes tenemos. Hi, teacher. Hi, Ever. I'm sorry, I have a problem.
No sé si me mencionó. Yes, I did. Ahorita le agrego la Es que, asistencia. ok, sí, que le di salir de la reunión en vez de entendido. Ay, disculpe. Ah, ok. No, no se preocupe. Ya le agregamos ahí la resistencia. Gracias, Gracias. muy amable. You're welcome. Vaya, ahí le contesté a Byron. ¿Alguien más que se haya agregado a la clase mientras estaba pasando la asistencia? Yo, teacher, Gracias, Silvia, Silvia Roxana. Roxana. Sí, es que tuve problemas ahorita, no me podía conectar. Ah, vaya, perfecto. Ujú. ¿Alguien más? Gracias. Gracias. Reina Noemi. Vaya. Ok, very good. Vamos a comenzar, chicos. Entonces estábamos trabajando con el usage, right? The present simple. So we were saying that whenever we talk about present simple, we use it to talk about facts, habits, and routines, right? And we were saying that we need to pay attention to the rules, to the spelling rules, las reglas que vimos el día de ayer. If you remember, we were saying that what we have to do is to pay attention to the endings, ¿verdad? Decíamos, si no se da, digamos, el escenario de la regla 2 y de la regla 3, entonces simple y sencillamente agrego la letra S al final, and that's it. And we were saying that these are only applicable for the third person singular. Solo aplican para la tercera persona del singular, ¿verdad? Eso fue lo que vimos ayer, ¿ok? Entonces, we're going to be working right now, okay, with some of the verbs, okay? It says write these verbs with S or ES, okay? So let's go ahead and do it together. So you're going to tell me, right, if it's an S that we need or if it's ES. Si es S o ES la que vamos a agregar, okay? So number 1, right? S or ES? S. S, right? Think, S or ES? S. S. S, right? What about fly? ¿Qué sucede con fly? Yes. Yes. Exactly, right? With fly, it's different because we need to add IES. IES. We are going to eliminate, right, the letter Y, and then we're going to add IES. Dance, S or ES? S. S. S, right, dances. Then what about have? Have. Has. It has. Right? So in this case, we're going to use has because have is an irregular verb. So I know that for he, she, it, and singular nouns, I'm going to use has. Pero con I, you, we, they, y plural nouns, voy a usar have. Okay, what about number 6? S or ES? ES. Yes. ES, right? ES. Finishes. Very good. What about number 7? S or ES? S. S. S, right? What about number 8? S or ES? S. S. S, right? Leaves. What about number 9? ¿Qué pasa con cry? IES. Added IES. Correct, exactly. We're going to add IES and we're going to say he cries. What about watch? Do we add S or ES? ES. ES. ES, right? Watches, because it ends in CH, and I know that if it ends in CH, I'm going to add ES at the end, okay? So, questions, preguntas, chicos, del vocabulario, de los verbos? No? Okay, let's continue with another exercise. Vamos a hacer varios ejercicios hoy. Okay, let's see. We have complete the sentences about people in the pictures. Use the verbs, okay? So here we have the first one, right? We have eat, go, leave, play, que ya lo usamos en la primera, play again, and sleep. So number 1, it says, he plays the piano. He plays the piano, okay? Now, what about number 2?
What verb can we use here? ¿Qué verbo podemos usar ahí? Live. Exactly, right? Live, okay? So they live in a very big house, okay? Y no cambia mi verbo porque no estoy usando tercera persona, ¿verdad? They live in a very big house. What about number 3? It. Who? She. Ok, ¿y qué pasa con el verbo? She eats. Ah, muy bien. Right, we say she eats, right, a lot of fruits because we're talking about the third person singular. Therefore, we need to modify the verb. Por lo tanto, modificamos el verbo. What about number 4? He plays. Muy bien, right? He plays tennis, right? He plays tennis. What about number 5? Go. They go. They go. Ah, muy bien. Right? They go They to the go. movies a lot. Ajá, they go to the movies a lot. Y mi verbo no cambia porque pues no es tercera persona, ¿verdad? Number 6. Sleep. Sería. He sleeps. He sleeps, He right? sleeps. He sleeps 7 He hours a sleeps. night, right? And I'm saying he sleeps because it's part of the third person singular. Como es tercera persona singular, entonces modifico mi verbo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, chicos? Questions? No? Okay, very good. Now, let's go ahead and work on this one. Este pues es para que usted lo haga, anote solo las respuestas en su cuaderno, ¿verdad? Y yo le voy a compartir esto en WhatsApp. Okay, I'm going to give you 4 minutes, okay, for you to complete it. Okay, 4 minutitos para que lo complete. Okay, solo las respuestas porque ahí tiene usted el ejercicio, ¿de acuerdo? Give me one moment. Que se me hizo el timer. Aquí está. 4 minutes. I'm going to give you 4 minutes, and your 4 minutes begin right now. Yes.
Okay, guys, time's up. Okay, let's go ahead and check the answers. Are you ready? ¿Estamos listos? Recuerde que solo tenía que escribir la respuesta, ¿verdad? Porque el ejercicio está en WhatsApp. Ok, entonces dice complete the sentences uses verbs. Now, number one, okay, what would be the answer for number one? Volunteer for sentence one? Recuerde siempre levantar la mano, de lo contrario no puedo ver quién está hablando, ok? Elba, please. Está en mute. Excuse me, miss. Don't worry. Maria speaks 4 languages. Muy bien, Maria speaks 4 languages, right? Thank you so much. What about number two? Number two? Volunteer. Joao. Bank open at 9 in the morning. Exactly, right? So since it's plural, right, we used it without, right? Without the letter S. So banks opened, right, at 9 in the morning. Very good. What about number three? Levantemos la manita, pero si no, no puedo ver quién habla. No, Silvia, en la aplicación. Ajá. Y donde, es que me cuesta. Ah, ok. Vaya. Donde está una carita, ¿verdad? Es que como no Correcto, puedo correcto. verlo. Ahí donde dice reacciones. Ahí dele. Ya. Ahí está. Dígame, Silvia. Close. Number three. Ajá. Close. Close. Close, like that? Close. De cerrar. Okay, can you read the full sentence, please? ¿Puede leer la oración completa? They are museum close at 5 in the afternoon. Okay, well, in this case, we say closes, porque estamos hablando de eat. El museo es eat, ¿verdad? Entonces, eat closes at 5 in the afternoon. What about number 4? Thank you. What about number 4? Jacqueline? Jessica is a teacher. She teaches maths to young children. Correct, right? She teaches math to young children, okay? Thank you, Jacqueline. What about number 5? Number 5. Elba, please. Teacher, call me Isabel, please. I'm sorry? You can call me Isabel, please. My job is very interesting. I meet a lot of people. I meet a lot of people, right? Thank you so much, okay? What about number 6? Number 6? Volunteer for number 6? Joao, and then number 7, Jacqueline. Mike's car is always dirty. He never watch it. Okay, very good. Mike's car is always dirty. He never watches it, right? Because we're talking about him, right? So he never watches it. Muy bien. Number 7, Jacqueline, I think you raised the hand. Food is expensive. It costs a lot of money. Exactly, right? It costs a lot of money. It costs, right? Food is expensive. It costs a lot of money. What about number 8? Number 8. María del Carmen? Shoes are expensive. They cost a lot of money. Correct, right? So since we're talking about a plural form, we say they cost a lot of money. Very good. What about number 9? Dígame. Water boils at 100 degrees Celsius. Correct, exactly. Water boils at 100 degrees Celsius, right? What about number 10?
Henry. Emily and I are good friends. I like her and she likes me. Correct, right? I like her and she likes me, right? So very good. Good job, guys, with all the sentences, okay? And right over here, do we have questions related to the verbs? Preguntas relacionadas con los verbos o la estructura que acabamos de ver? Questions? No yet, todavía no. Vaya, pues, entonces si todavía no hay, no problem. Quiero ver. Marcia, Beatriz. Sí. Quería saber qué es boil. Boil, hervir. Ah, Yes, water boils at 100 degrees Celsius. So whenever you want to prepare a cup of coffee, you need to boil the water first, right? Thank you. Okay, any other question? You're welcome, Marcia Beatriz. Jacqueline? I have a question with the same sentence. What is the meaning of degrees? Degrees son grados Celsius. O grados, Okay. Yeah, degrees. You're welcome. At 100 degrees Celsius. 100 grados centígrados creo que le llamamos nosotros. Grados Celsius, Any other question? No? Vaya, chicos. Entonces, now that we have discussed a little bit about the affirmative form, I'm going to move to the negative form. ¿Qué pasa con la forma negativa? Es bien simple. Ya van a ver. Dígame, Rosibel Esmeralda. Yo quiero saber de la tercera persona es she, it y he. Así, ayer se los pasé. Si quieren, aquí les voy a pasar nuevamente en el chat. Están los dos grupos, ¿verdad? Que son estos que vimos ayer. Se los voy a volver a compartir para que veamos ahí la lista. Ahí está, Rosibel Esmeralda. So, there you have los que pertenecen a la tercera persona singular, ¿verdad? De hecho, creo, esta no, quizás porque creo que luego hice una corrección y les puse otra. Espérenme, creo que es, aquí está. Es esta. Pues sí. Entonces, en una decíamos que usábamos las reglas y en otras no, ¿verdad? Entonces, en el caso de la primera, sí, ¿verdad? Sí usamos esas reglas, ¿verdad? Y en el caso de la otra, pues no las usamos. Y ahí puede ver usted los que están, ¿verdad? Ahí está, otra vez me equivoqué. Entonces, ahí puede ver usted las diferentes subjects, pronouns. Por ejemplo, en el primero tenemos I, we, you, they y los plural nouns. Y ahí hay ejemplos de plural nouns. Y en la siguiente tenemos he, she, it and singular nouns. Y ahí hay ejemplos de singular nouns, ¿verdad? Decíamos que con uno usábamos reglas y con el otro grupo no, ¿verdad? No sé si contesto su pregunta, Rosibel. Eso es en caso de los verbos. Pero, ¿por qué está el do y el doesn't? Pero do y does son los auxiliares que necesitamos para esas personas específicamente, ¿verdad? O sea, es a lo que vamos ahorita. Ahorita no los hemos visto. Es lo que vamos a ver en este momento. Es que esto es lo que no entiendo. Sí, no se preocupe. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver la forma negativa. You're welcome. Ahorita solo han visto la forma afirmativa, ¿verdad? Esa es la afirmativa. Ahorita vamos a la negativa. Correcto. Gracias. You're welcome. So now let's go ahead and take a look at the negative form, ¿ok? ¿Qué sucede con la forma negativa? Vaya, entonces como ayer les explicaba con el verbo to be, el verbo ser o estar, que les comentaba que yo le llamo el chico independiente, con ese verbo nosotros podemos hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas, porque él solito, ¿verdad? Puede hacerse una oración afirmativa, hacerse una oración negativa y hacerse la forma de pregunta. Pero con el resto de todos los verbos no tenemos esa opción, ¿verdad? Entonces necesitamos ayuda. Y esa ayuda viene de los auxiliaries, ¿ok? Auxiliaries, perdón. De los auxiliaries. And let's take a look at the sentence here. It says, she says, I don't have a card. And then down here it says, she doesn't have a car.
right? So here we have two different auxiliaries. Tenemos dos auxiliares que son los que pueden ver en la lista que les compartí en WhatsApp, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con los auxiliaries? En la parte afirmativa solo tenemos que cuidar una cosa, el verbo, ¿verdad? Tenemos que cuidar que si es tercera persona, pues vamos a aplicar las reglas. Ahora bien, nos pasamos a la forma negativa y a la forma de preguntas y ahora ya no tenemos que preocuparnos por el verbo. ¿Por qué? Porque ahora nuestro auxiliar es quien hace el trabajo. ¿Qué trabajo hace, teacher? El auxiliar, primero, le dice a la persona que le estoy dando el mensaje que la oración es negativa cuando uso don't o cuando uso doesn't. Y segundo, ya no necesito modificar mi verbo porque, ¿verdad? Si uso don't, quiere decir que no es tercera persona. Y si uso doesn't, quiere decir que es tercera persona. Entonces, el auxiliar en sí es ahora quien lleva el mensaje. Quiere decir de que yo ya no tengo que modificar mis verbos. Media vez yo use un auxiliar, mis verbos van a ir en forma base. For example, I drink coffee, but I don't drink tea. Sue drinks tea, but she doesn't drink coffee. You don't work very hard. We don't watch TV very often. The weather is usually nice here. It doesn't rain very often. Matt and Alice don't know many people. Now, what happens here, guys? We're talking about present simple, but in the negative form. I don't drink tea. Está en la lista de los que yo uso con don't o do not, cualquiera de los dos, ¿verdad? She doesn't drink coffee. She está en la lista de los que uso con doesn't, right? You don't work very hard. You is in the list of the ones that we use with don't. We don't watch TV very often over here in this list. It doesn't rain very often. No llueve muy a menudo, right? It doesn't rain very often. Doesn't, it's here. It doesn't. And Matt and Alice, o sea, they don't work. They don't know, I'm sorry, many people. So whenever you want to make up negative sentences, you need the auxiliary. Usamos el auxiliar. Y cuando yo uso el auxiliar, automáticamente el verbo que viene después ya no necesita ser cambiado ni modificado. Solo se utiliza una forma base del verbo. Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Sue drinks tea, but she doesn't drink coffee. Lo cual nos recuerda que solamente con las oraciones afirmativas es cuando yo voy a cambiar o modificar mi verbo ajustándolo a la tercera persona. Cuando es una oración negativa, solamente lo voy a ajustar uno de los dos auxiliares a quien corresponda. ¿Ok? Questions so far? ¿Preguntas por el momento? No. Vaya, veamos acá entonces. Continuamos siempre con la forma negativa. Entonces, ahora que ya hicimos el contraste, ¿verdad? Acá que ustedes pueden ver que en la forma afirmativa es donde en la tercera persona se modifican los verbos y que en la negativa solamente debo de tener cuidado con el auxiliar. Ahora enfoquémonos en la forma negativa. Entonces, it says, remember, I, you, we, and they will go with don't. Y he, she, it y los singulares, ¿verdad? Will go with doesn't. I don't like football. He doesn't like football, right? Sometimes he's late, but it doesn't happen very often, right? I don't like Josh, and Josh doesn't like me. Es mutuo, ¿verdad? Yo no le caigo bien a Josh y él no me cae bien a mí, dice. My car doesn't use much gas. My car is it. Por eso siempre digo, a veces no van a encontrar el subject pronoun, a veces lo vamos a encontrar así. Sometimes he's late, but it doesn't happen very often. No sucede muy a menudo. So we use don't and doesn't más the base form of the verb. Entonces usamos don't or doesn't más la forma base del verbo. I don't like to wash the car. I don't do it very often. Sandra speaks Spanish, but she doesn't speak Italian. You see the difference? Oración afirmativa, oración negativa, no cambia el verbo. Bill doesn't do his job very well. And Maria doesn't usually have breakfast,
right? Entonces, this is the way in which we're going to be using the present simple, but in the negative form, la forma negativa, ¿verdad? Les voy a compartir esto porque esto no lo tienen ustedes, así que I'll share it with you. La verdad, como les repito, estamos viendo presente simple, pero les estoy dando la foto completa. Luego no se preocupen que vamos a ir otra vez de nuevo, pero parte por parte, porque así lo lleva la plataforma. Sin embargo, tenemos que ver primero la foto completa de qué es el del present simple. Luego nos vamos a ir parte por parte. Okay. Now, let's go ahead and do something. Vamos a hacer algo para ver si hemos entendido la idea. Vamos a convertir las oraciones afirmativas a oraciones negativas. Okay. Let's go ahead and put into practice what we have learned. For example, in number 1, en la número 1 dice, I play the piano very well. ¿Cuál sería la forma en la que yo voy a convertir esta oración en una oración negativa? Si yo digo, I play the piano y lo quiero decir de forma negativa, ¿cómo lo voy a decir? Levante la mano un voluntario. Henry, por favor. I don't play the piano very well. Exactly. I don't play the piano very well. Entonces, acá todo lo que tengo que hacer es agregar mi auxiliar, analizando la oración y considerando si es don't or doesn't el que yo necesito. I'm going to give you some minutes. Les voy a dar unos minutos porque sé que hay personas que necesitan escribirlo para comprender mejor la idea, ¿verdad? Hay otros que podemos hacerlo de forma oral, pero I'm going to give you the chance for you to complete it, ¿verdad? Lo vamos a completar en una paginita o en el cuaderno que ustedes tengan a la mano, ¿verdad? And you have 5 minutes to complete this one. Si terminan antes, me avisan, ¿ok? Así pues aprovechamos el tiempo. Your 5 minutes begin right now, ¿ok?
Finish. Okay, thank you so much for letting me know. Bye, chicos, time's up. Let's go ahead and check the answers. Let's continue with number 2, okay? Volunteers to help me with the rest of the sentences. Number 2. Andrea, please. Anna doesn't play the piano very well. Correct, right. Anna doesn't play the piano very well. Ya no modifico mi verbo. Muy bien. Number 3, Verónica. They don't know my phone number. Correct, right. They don't know my phone number. Very good. Okay, number 4. Isabel o Isabe, perdón. Isabel. Ah, es que no lo tiene así no lo tiene en la pantallita. Perdón, el nombre lo tiene como Isabe. Ah, okay. I will Ajá. change it. But my name is Isabel. Thank you, Isabel. So, number 4. We don't work very hard. We don't work very hard, exactly, right? So we don't change the verb, okay? Number 5, Jacqueline. Mike doesn't have a cat. Mike doesn't have a cat. Very good. So I'm going to use the base form of the verb. Number 6. Volunteer for number 6, Joao. You don't do the same thing every day. Very good. You don't do the same thing every day, right? La misma cosa todos los días. You don't do the same thing every day. Number 7, Stephanie. Thank you, Joao. Robert doesn't like rock music. Robert doesn't like rock music, right? Aquí ya no cambiamos el verbo, sino que pues doesn't está haciendo el trabajo sucio, por decirlo así, ¿verdad? Number 8, volunteer. Number 8. ¿Quién está hablando, perdón? Es que no veo, es que cuando no levantan la manita no puedo ver quién habla, I'm sorry. Les cuento, si de repente me ven que veo a un lado es porque yo tengo un monitor adicional. Quiere decir que en una pantalla estoy viendo lo que les estoy presentando y en la otra estoy viendo la presentación, ¿verdad? Entonces, por eso les pido que levanten la manita para que yo pueda ver quién habla para poder, pues, dirigirme a usted con su nombre, ¿verdad? Entonces, Joao, dígame. Pero no equivocarme en esta. Sería Ujú, ujú. My doesn't parrot like in San Francisco. Vaya, primero, ¿cuál es el subject? No, pero, They. ¿Cuál es el subject? Thank you, Jacqueline. Joao, ¿cuál es el subject? Tendría que ser they, ¿no? Porque Porque estamos está hablando hablando de de my mi parents. familiar. Muy bien, Mis familiares. entonces, no, Okay. my parents son mis papás, papá y mamá. ¿Verdad? Ok. Entonces sería my parent doesn't like in San Francisco. No puedo usar doesn't porque es un plural. O sea, they, ¿verdad? Entonces, en este caso, la oración nos quedaría my parents don't live in San Francisco, right? Don't live in Ok, San gracias. Francisco. You're welcome. Thank you for trying. What about number 9? Number 9? Volunteer for number 9?
Henry. He doesn't drive to work every day. Correct, right? He doesn't drive to work every day. Okay, what about number 10? Christopher. We don't eat pizza on weekends. Exactly, we don't eat pizza on weekends, right? Algo que no se dice, ¿verdad? We eat pizza on weekends, okay? So we don't eat pizza on weekends, right? Good job, guys. Excellent. So remember that whenever we are talking about negative sentences, we need to use auxiliaries, ¿verdad? Entonces, prácticamente el auxiliar es el que viene al rescate y nos ayuda a representar la oración con una tercera persona de forma negativa, ¿verdad? Usando doesn't. Luego, pues si no es tercera persona, uso don't, recordando siempre que todos los verbos, ¿verdad? Que yo tengo, ¿verdad? Van a ir en forma base. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Le voy a poner esta aquí también para que ustedes lo revisen luego, ¿verdad? Entonces, preguntas hasta el momento, chicos, ¿verdad que es bien sencillo la forma negativa? Porque ya no hay que estar pensando ay, cómo tengo que cambiar la regla del verbo, cómo voy a aplicar la regla, etcétera. Rosibel, Sí, ya voy entendiendo un poquito más. vaya, perfecto. Con respecto a las preguntas de la plataforma. Ah, sí, cuando hay preguntas tienen que traer, me tienen que decir el número del ejercicio para que lo podamos revisar acá. ¿Tiene usted pregunta con la plataforma? Sí. ¿Cuál es el número? Da 1.10. 1.10. Perfecto, ahorita lo revisamos. Es un knowledge check, ¿verdad? Entonces dice acá, dice instructions. Unscramble the questions to complete the conversations and then write questions in the blank. This time you don't need to type a question mark at the end. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos son preguntas, que es exactamente a la parte de la que iba a pasar ya en un momento. ¿Verdad? No sé, Rosibel, si quiere que lo resolvamos ahorita o vemos el tema y lo intenta usted. Y si no lo logra, lo hacemos acá. ¿Qué le parece? Sí, así está bien. Veámoslo primero. Vale, perfecto. Entonces me voy a pasar para acá. And I'm going to open up here. Vamos a dejar pendientes más ejercicios porque sí traje más, ¿verdad? Para la parte de negativa. Ahorita les pongo la de las preguntas. Me voy a mover de aquí y nos vamos a pasar para acá. Me voy a saltar un poquito. Pero igual no se preocupen que siempre hay tiempo para hacer alguna práctica extra. Vaya, ¿qué sucede con las preguntas, chicos? Bueno, hagamos una comparación, ¿verdad? Tenemos acá la forma afirmativa, que es la que hemos venido comparando junto con el resto de las oraciones, ¿verdad? Entonces, cuando ya uso la pregunta, que es la parte en la que Rosibel mencionaba, ¿verdad, teacher? Pero ¿por qué aparece aquí does, doesn't y does, ¿verdad? Y por qué aquí aparece do y don't, ¿verdad? Entonces es porque do and does son los dos auxiliares que vienen al rescate cuando yo quiero hacer preguntas con el presente simple, right? Entonces acá tengo yo nuevamente los mismos ejemplos, ¿verdad? I work, ¿verdad? You like, we do, they have. Pero decíamos que en la parte afirmativa debemos tener cuidado de decir he works, ¿verdad? She likes, she does, it has, etc. ¿Qué sucede con la pregunta? Cuando yo hago una pregunta hay un switch. Hay un cambio. ¿Y cuál es ese cambio? Bueno, ese switch, ¿verdad? Que yo voy a encontrar es entre el sujeto y el auxiliar. ¿Qué pasa con eso? Que van a cambiar de posición. El auxiliar pasa a tomar el primer lugar y luego tengo la parte del sujeto. Luego, después del sujeto, tengo el verbo, ¿verdad? Entonces, si yo sigo ese orden, voy a construir algo que en inglés se llaman yes, no questions. Las preguntas de sí y no, ¿verdad? Todas las preguntas de sí y no van a comenzar directamente con el auxiliar. Examples. Do you play the guitar? Le pregunta él a ella, ¿verdad? Do you play the guitar? Ella tiene dos opciones. Ella puede decir yes, I do o no, I don't. Sí, sí la toco o no, no la toco, ¿verdad?
Entonces, esas se llaman respuestas cortas. Tenemos acá otro ejemplo. Do they like music? ¿Les gusta a ellos la música? Dos opciones. Yes, they do o no, they don't. Si les gusta, no les gusta. Does he like music? Tenemos dos opciones. Yes, he does. No, he doesn't. Sí, sí le gusta. No, no le gusta. ¿Verdad? Entonces, si usted se fija acá, do es el auxiliar que voy a utilizar para todas el primer grupo. I, we, you, they, and plural nouns. Y does es el que voy a utilizar para he, she, it, and singular nouns. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son los elementos? Repito nuevamente que necesito. Necesito un auxiliar al principio, necesito un subject y necesito, ¿verdad? Un verbo. Esos son los primeros tres elementos que yo voy a incluir en mi pregunta. Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo hago information questions? En inglés tenemos dos tipos de preguntas, chicos. Tenemos algo que se llama yes, no question. Lo vamos a abrir por acá. Aquí ve. Yes, no questions. Como estas que vimos en el ejemplo anterior. Do you play the guitar? Do you like pizza? Right. Does she live in San Salvador? Ok, etc. Entonces, si ustedes se fijan, ¿verdad? Acá tenemos los elementos que les mencionaba. Y voy a separarlos, ¿verdad? Tenemos un auxiliar, tenemos un subject, tenemos un verb y tenemos acá un complemento al final. Same happens here. Bye. Entonces, vamos a poner uno más. Does Billy, does Billy go to the gym every day? ¿Verdad? ¿Va Billy al gimnasio todos los días? Does Billy go to the gym every day? Entonces, ¿qué sucede acá? Estas se llaman yes, no questions porque solo tienen dos opciones de contestar, dos opciones para contestar, o un sí o un no. Pero ¿qué sucede? Uy, every day. ¿Qué sucede cuando yo tengo algo que se llaman information questions? Las information questions es la misma estructura, solo que agrego una WH word. Agrego una WH word o algo que se llama en inglés una WH phrase. ¿Verdad? Ejemplos, Marce. Aquí tenemos, ¿verdad? Where do your parents live? Ok. Where do your parents live? ¿A dónde viven tus papás? O, how often do you wash your hair? How often do you wash your hair? ¿Qué tan a menudo te lavas el cabello? Ok. ¿Qué otra pregunta? Where does she live? Pongámoslo acá. Where does she live? ¿A dónde vive ella? Bueno, entonces tengo acá tres preguntas. ¿Por qué se llaman information questions, Marce? Porque ellas no buscan ningún sí ni un no. Ellas buscan información específica, ¿verdad? Si digo where, están preguntando por un lugar. Si digo how, te están preguntando por una manera, una forma. How often, para frecuencia. Where, un lugar. When, tiempo, etc. Entonces, si usted se fija acá, lo voy a mover. Es esto mismo, you see, con la única diferencia que ahora tenemos al principio una WH word o una WH phrase. Your parents, ¿verdad? Entonces, your parents es el sujeto. No tenemos complemento. You, ¿verdad? Where do you wash your hair? Acá van los verbos, ¿ve? Algunas veces vamos a tener complementos, otras veces no, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, son los mismos elementos, solo que ahora agregamos una WH word. And that's it, ¿verdad? You see? Entonces, esa es la diferencia entre los dos tipos de preguntas. Las preguntas de sí y no
y las preguntas que se llaman information questions. Una busca un sí o un no y la otra busca un detalle específico, una pieza de información específica. ¿De acuerdo? Entonces, qué es lo que tengo que hacer yo, Marce, para poder pues recordar bien esto? Yo siempre he dicho, con aprenderme una pregunta, ya tengo la copia del examen. ¿Cómo así? Si yo me puedo una pregunta, yo digo, ¿do you play the guitar? Solo con tener esta pregunta, yo sé el orden de todos mis elementos. Auxiliar, subject, verb, complement, question mark. Si yo me aprendo una de acá, where do your parents live? ¿Verdad? Tengo WH word, auxiliary, subject, verb, question mark, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debo yo, en lo que debo concentrarme? En poner en orden cada uno de mis elementos. De eso se trata, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Como les repito, siempre vamos a seguir pues desarrollando este tema durante ese tiempo, pero es importante que veamos la foto completa, the whole picture, ¿verdad? ¿Saben qué? Hagamos una cosa. En estos últimos minutos que nos quedan, pongamos en práctica lo que acabamos de hacer y comencemos con las yes, no questions. ¿Ok? Vamos a comenzar con las yes, no questions. ¿Cómo va? ¿Cómo va este ejercicio? Vaya. Cuando yo pregunto, how about you? Regreso la pregunta. Por ejemplo, si yo digo, I like chocolate. How about you? ¿Qué tal tú? ¿Y a ti? ¿Verdad? ¿Cómo le voy a preguntar a la persona si le gusta el chocolate? ¿Cómo le pregunto? ¿Te gusta el chocolate? Dígame, Christopher. Do you like chocolate? Correct, exactly. Do you like chocolate? Right? Chocolate, perdón. Do you like chocolate? And the person can say, yes, I do, or no, I don't. ¿Verdad? Si yo digo, I play tennis, how about you? ¿Cuál sería la pregunta? Isabel. Do you play tennis? Exactly. Do you play tennis? Muy bien. What about number 3? Hey, you live near here. How about Emily? ¿Cómo preguntamos si Emily vive cerca de aquí? Jacqueline. Where do Emily live? Or Emily do live near here? No, actually we cannot use it like that porque tendríamos que poner en orden todos los demás elementos. Roberto. Okay. Does live Emily near her? Estamos cerca, solo tenemos que poner el sujeto en el lugar correcto. Does Emily live? Muy bien, ahí estamos. Does Emily live near here? Correct. Does Emily live near here? ¿Verdad? Recordemos, chicos, que el orden de los elementos es súper importante en las preguntas, ¿verdad? What about number 4? Tom plays tennis. How about his friends? ¿Cómo pregunto si sus amigos juegan tenis? Today. Christopher. Today. Do they play tennis? Correct. Actually, there are 2 ways. Hay 2 formas de decirlo. Yo puedo decir, do his friends play tennis? O puedo decir, do they play tennis? Very good. Correct. What about number 5? Number 5, you speak English. How about your brother? ¿Cómo pregunto si su hermano habla inglés? Volunteer. Joao. Do your brother speak English? Repeat it. Do your brother speak English? Todo está correcto, solo necesito que me use el auxiliar correcto. De ahí todo está bien. Do? No, porque You. es your brother, es he. Does. Muy bien. Does. Podemos decirlo de 2 formas. Podemos decir,
preguntar, perdón. Does your brother speak English or does he speak English, right? So it could be either or. Muy bien. What about number 6? I do yoga every morning. How about you? Volunteer. ¿Cómo le pregunto a la persona? ¿Hace yoga cada mañana? Verónica, Tatiana, please. Do you do yoga every morning? Okay, do you do yoga every morning? Correct, Veronica, very good. What about number 7? Sue travels to Europe every year. How about Eric? ¿Cómo pregunto si Eric viaja a Europa cada año? Christopher. Does he travel to Europe every year? Okay. Does he travel to Europe every year? Muy bien. O does Eric travel to Europe every year? Cualquiera de las dos estaría correcta, okay? What about number 8? I want to be famous. How about you? Isabel. Ya no, ya, unos minutos me falta. Do you want to be famous? Okay, very good, right? How about you? Do you want to be famous? Right, excellent. And number 9, you work hard. How about Anna? Does Anna work hard? Okay. Does Anna work hard or does she work hard? Very good, excellent, guys. So as you can see, those are the yes, no questions that we have, okay? Pero les voy a dejar tarea para mañana. Okay, I'm going to assign the following homework. Vamos a hacer la siguiente tarea. Ok, vamos a escribir, vamos a poner en orden todos estos elementos y vamos a escribir las preguntas. Ok, aquí incluyen de las dos, incluyen yes, no questions y incluyen information questions. Les voy a poner aquí la tarea, que es lo que les acabo de compartir, y les voy a compartir este ejercicio para que también lo usen de referencia para lo que ustedes van a hacer. Ok, así que ese es tarea. Aquí le vamos a poner homework for tomorrow. Así lo revisamos, ¿verdad? Y ya pues adelantamos un poquito con respecto a esto. Entonces, chicos, me voy a detener acá porque ya es hora, ¿verdad? To let you go. Así de que, as you can see, we have been studying the 3 different sections, right? And I'm going to pass the attendance. Voy a pasar la asistencia, pues, y ahí finalizamos. De las que no me contestaron. Ashley, Maribel Manzano Reyes. Present. Gracias. Christopher David Reyes Mármol. Present, teacher. Gracias. David Alejandro Avelar Hernández. No está David Alejandro. Elba Marisela Pérez de Mengíbar. Present, teacher. Gracias. Giovanni David López Molina. Giovanni David López Molina no está. Isaac Abdonay Tobar. I'm here, teacher. Thank you very much. Melanie Fabiola Cuellar Rodríguez. Melanie Fabiola no está. Ok, y por último, Verónica Tatiana Chávez Cornejo. Verónica Tatiana Chávez Cornejo no está. Bye. Ok, chicos, entonces, ¿perdón? I'm here, Verónica. Ok, gracias. Ok, vaya chicos, I will let you go right now. No olvidemos completar las secciones 1 y 2 en la plataforma y el día de mañana vamos a continuar, ¿verdad? Así que thank you for joining and have a good night. See you tomorrow, guys. Good night, night, guys. guys. Teacher. Good night, guys. Good night, miss. Good night. Good night. Bye-bye, guys. Good night.